Buenas tardes, soy Sara Álvarez y en este vídeo me gustaría que habláramos sobre las herramientas para modificar nuestras emociones. En el vídeo anterior estuvimos hablando sobre modificar el pensamiento negativo que nos llega cuando ocurre una circunstancia externa y cómo éste nos genera una emoción que si se mantiene por meses dentro de nosotros, esto pasa a formar parte de nuestro temperamento. Y si esta circunstancia externa nos genera una emoción que la mantenemos por años, esto pasa a formar parte de nuestro carácter, convirtiéndose en un rasgo de nuestra personalidad. En este vídeo de hoy me gustaría centrarme en cómo cambiar los pensamientos que generan esas emociones y por ende cómo cambia nuestro estado físico emocional con herramientas y ejercicios. Así que bueno, pues vamos a ello y para después poder aplicar en nuestro día a día estas técnicas de manera consciente, ¿vale? Entonces vamos allá. Lo primero de todo es hacerlo consciente, ¿no? Es observarme y decir cómo me siento, qué ha ocurrido, estoy enfadada, estoy triste, o sea, observar el hecho externo, lo que me ha hecho pensar y después cómo me estoy sintiendo, ¿vale? Estoy cansada, estoy enfadada, cómo me está repercutiendo. Esto es el paso 1 y es hacerlo consciente. Ahora vamos al paso 2. Ahora te explicas a ti mismo que este hecho que ha hecho que te encuentres mal, triste, enfadado, no va a modificar tu día a peor, sino que no le vas a dar tu atención, le vas a quitar tu enfoque para no darle más poder, porque lo que te centras, eso crece y crece y crece. Entonces, simplemente te vas a hacer consciente de que ese pensamiento viene de esa circunstancia que ha pasado, pero la dejas pasar, no dejas que influya de manera emocional. Entonces, a ver, poco a poco vas a lograr ir desenfocándote cada vez un poquito más. ¿Por qué? Porque todo esto hay que volverlo un hábito. O sea, cuando nos ocurre algo, no dejar que la vida nos lleve en automático a me pasa esto y reacciono así y sigo con esta emoción durante todo el día. No, es pararse un momento y pensar, me ha pasado esto negativo o esto que no me gusta, esto que me molesta, lo que sea, pero yo le voy a dar forma, voy a comprender qué me está pasando y voy a cambiar el resultado de esto que me ha ocurrido. Lo voy a neutralizar, ¿vale? Entonces, pero esto hay que volverlo un hábito. ¿Y cómo lo volvemos un hábito? Pues haciéndolo consciente cada vez que nos ocurre algo en nuestro día. Y nada, se trata de quitarle la atención para no hacerlo crecer. Ahora bien, vamos a poner ejemplos prácticos. Por ejemplo, tienes un problema o discusión en el trabajo y esto genera en ti, por ejemplo, la emoción de ansiedad, ¿no? Te va a generar ansiedad porque, por ejemplo, te da miedo que esta discusión o este problema te haga perder el trabajo, ¿vale? Entonces, lo primero, te haces consciente de cómo estás pensando, ¿vale? Segundo paso, respiras y respiras bien, porque siempre respiramos mal. Tenemos que respirar con nuestra zona abdominal, no con el pecho. Normalmente respiramos de manera muy corta y es... El aire nos llega hasta aquí y después enseguida lo echamos. Hacemos una respiración muy corta. Entonces, por ende, el cuerpo no se oxigena y ese estado de estrés se incrementa todavía más. Entonces lo que hay que hacer es una respiración consciente, llenar la tripa, mantener y después soltar despacito. Esto lo que va a hacer es disminuir nuestra oxigenar el cuerpo completamente, disminuye nuestra frecuencia cardíaca y relaja nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso. Entonces, por ende, el estrés no va a subir y con este pensamiento negativo y esta circunstancia externa, todo esto que ha ocurrido, el estrés se va a disparar. Entonces, a través de la respiración, esto lo vamos a equilibrar. Después, te haces consciente del pensamiento, hemos dicho, respiramos.
te tienes que explicar a ti mismo que en lo que ha pasado no es un peligro real, porque esta sensación de miedo, lo que hacemos es que estamos estresando nuestro sistema nervioso, le estamos mandando un mensaje a nuestro cerebro de supervivencia, o sea, tenemos que activar los mecanismos de supervivencia porque es una sensación de miedo, pero es un miedo que no es real, puesto que no hay ningún peligro, es una circunstancia externa de la vida que nos hace estar en una situación que no es cómoda para nosotros o que nos va a sacar de nuestra zona de confort, de lo que ya conocemos. Pero nuestro cuerpo está reaccionando como si fuera un peligro real, y no lo es. Entonces, lo que haces con esto es que si existe ese miedo dentro de ti, tu mente le está mandando un mensaje a tu cuerpo de que te va a doler lo que te va a pasar. Entonces tu cuerpo lo que hace es que genera unos químicos, ¿vale? ¿Para qué? Para parar el dolor que tú vas a sentir, ese que te estás contando tú que vas a sentir, porque realmente no es un peligro real. Y estos químicos que nuestro cuerpo genera para protegerte del dolor, en pequeñas cantidades y en cortos estados de tiempo, pues no son peligrosos, pero generados en un periodo constante y alargado, estos químicos son tóxicos para nuestro propio cuerpo. Entonces, luego de ahí se generan enfermedades. Cuidado con la historia que te cuentas para neutralizar el miedo, ¿vale? A ver, que tengo por aquí la chuleta. Voy a seguir. Bueno, la película que te cuentas está súper trágica, que va a ocasionar un dolor que no veas y que lo más probable es que nada de lo que estás pensando te ocurra, ¿vale? O prácticamente casi nada, porque nuestra mente es muy... le gusta mucho la tragedia y te cuenta pues una película de terror impresionante que luego realmente en el 90 y muchos por ciento de los casos no ocurre. Y sí que es verdad que pueden suceder cosas incómodas, ¿no? Que te vengan a sacar de tu zona de confort. Pero es que también a veces nos tenemos que enfrentar a este tipo de situaciones, por ejemplo, el miedo a perder un trabajo, mil cosas así que nos producen sensación de miedo, porque tenemos que salir de nuestra zona de confort, enfrentarlo para nuestra propia evolución. Entonces, con todo lo anterior, ¿no? Todo esto que te estás contando tú, la historia que te cuentas, equilibrar tu sistema nervioso, entender que no es un peligro real de muerte ni nada de verdad de supervivencia, sino que simplemente es un aprendizaje. Lo que estás haciendo es empoderarte, estás confiando en ti mismo, que es lo que necesitas para vencer el miedo. Esto es una herramienta importantísima, empoderarse, pero empoderarse bien, no creerse el mejor de todo y que tú llevas razón, y no, desde una objetividad y modificando tu pensamiento y tu sentimiento desde una parte racional, ¿vale? Entonces ahora vamos a poner un ejemplo en el que la circunstancia externa, en vez de miedo, como en el caso anterior, pues nos genera una emoción de tristeza. Que miedo también, pero tristeza suele ser más normal, ¿no? Porque se genera también en rupturas de pareja, pérdida de alguien querido, o sentir algún tipo de abandono de amistades, familiares, bueno, cualquier cosa, ¿no? Porque al final una ruptura, si es de manera mala, siempre se suele sentir ese abandono por la otra parte y demás. Entonces vamos a ver cómo gestionamos y qué herramientas tenemos cuando sentimos esta emoción de tristeza. Si te apetece llorar, llora. Llora lo que tengas que llorar, porque así eliminas parte de la emoción de tu cuerpo físico mediante el llanto. O sea, es una emoción que está atorada dentro y cuando tú lloras ya estás expulsando parte de esa emoción. Que por eso a veces cuando estamos llorando luego terminas y te quedas como, uff, bueno, me he quedado a gusto. ¿Por qué? Porque esa emoción se está saliendo de ti a través del llanto, ¿vale? Si necesitas hablar con alguien, pues igual, alguien de tu confianza o lo que sea, igual, no te juzgues, ¿vale? Por cómo te sientes, es normal. Solo sé consciente de cuánto te enfocas en estos pensamientos de tristeza, cuánto tiempo lo tienes en tu mente.
porque lo que tienes que ir haciendo es ir quitándole tu atención poquito a poco, como en el anterior del miedo. O sea, tienes que observar que te llega el pensamiento, pero neutralizar y enfocarte en otra cosa. En el caso de la tristeza, lo mejor es empoderarte con confianza en ti mismo, igual que cuando hablamos anterior en el miedo, pero también en se siente mucho el abandono y sientes como que no vales para nada, que te juzgas, te culpas. Bueno, pues hay que eliminar toda esta serie de sentimientos de culpa, de yo no valgo, de siempre me pasa lo mismo, de victimización. Entonces, tienes que trabajar sobre tu autoestima. Arréglate, sal a pasear. Utiliza la técnica del aquí y ahora. Eso es importante porque si te centras en el pasado, vives en eso, es que siempre me pasa lo mismo, es que habré hecho mal, es que no sé qué. Eso es, centrarte en el pasado es depresión. Y si te centras en pensamientos de futuro y qué pasará y le llamo o la llamo o me dirán o no sé qué, son cosas que todavía no han pasado y como no sabemos si van a ocurrir, nos generan inseguridad, entonces vuelven a aumentar otra vez nuestro estrés. Entonces lo mejor es estar en el aquí y en el ahora. ¿Qué ejercicios hay para estar en el aquí y en el ahora? Hay que hacer lo que hemos dicho antes, respiración consciente, y ponerte música que te lleve a estar aquí, ponerte a hacer algo, ya sea cocinar, ya sea una actividad creativa que te guste, ya sea irte a dar un paseo, pero todo con tu enfoque en el aquí y en el ahora. Si estás haciendo algo, me da igual, ganchillo, estar centrado en lo que estás haciendo. Si estás dando una vuelta, observar cómo son los árboles, cómo son las flores, sin que tu mente esté en el pensamiento, aunque tu cuerpo esté andando, pero que no estemos en automático, sino tú observar tu mente y decir, ya te has vuelto a ir otra vez, ven para acá. Y vuelves a estar otra vez en el momento de presente y observas la planta, el cielo, el ruido de tu alrededor. Si quieres hacer meditación, observas tu cuerpo, cómo se siente, lo que oigo, ruidos externos. Que bueno, estos son métodos de meditación que hay un montón de vídeos también para poder hacerlo y luego también está el mindfulness, que es lo que hablamos, ¿no? De estar limpiando tu casa, haciendo ejercicio en el gimnasio, cocinando, trabajando, lo que sea, pero con tu mente enfocada en lo que estás haciendo en el aquí y en el ahora, no en el pensamiento negativo, ni en el pasado, ni en el futuro, aquí y ahora. Luego, para seguir empoderándote, te tienes que decir a ti mismo lo mucho que vales y lo mucho que te quieres. Te tienes que mirar al espejo así, tal y cual os digo. Y abrázate a ti mismo y di te quiero, te quiero, te quiero. Todas estas cosas nos generan un pensamiento y una emoción de empatía y de amor. Mírate delante del espejo y para cambiar una emoción negativa, sonríe. Mírate en el espejo y sonríe. Sé que parece una locura, ¿vale? Y vamos a decir, sí, claro, voy a estar ahí haciendo el tonto, sí. Sonríe y fuérzalo y estate durante minutos sonriendo, aunque no te apetezca, enséñate los dientes, mírate la cara, haz posturas, no sé qué. Estate todo el tiempo que necesites hasta que consigas carcajearte tú solo de lo que estás haciendo, o sea, aunque la situación te parezca surrealista. Hazlo hasta que te carcajees. Y lo que estás haciendo es que estás cambiando tu emoción de estar triste, al final haces este ejercicio y tú mismo estás cambiando tu pensamiento, a continuación tu emoción y a continuación lo que vas a somatizar en tu cuerpo, cómo se va a sentir, porque no es lo mismo estar triste, cansado, abatido, que acabar riéndote y decir madre y ver las cosas desde otra perspectiva. Y esto ayuda mucho, la verdad, el mirarse en el espejo y hablar contigo mismo. Es así, es súper fácil y aunque parezca surrealista, pruébalo, por favor, pruébalo. A ver, voy a seguir.
Estas cosas a veces, estas herramientas que estoy explicando a veces las hacemos de manera inconsciente, ¿no? Pues cuando a lo mejor queremos quitarle el enfoque a algo y te pones a hacer algo y luego se te olvida y 3 horas después otra vez te vuelve otra vez ese sentimiento porque has vuelto otra vez a pensar en esto. Entonces, así es como siempre vamos un poco en inconsciente sin saber que nosotros eso lo podemos hacer de manera consciente y decir, no, te quito el enfoque. Te lo quito y no me voy a centrar. Observo que viene el pensamiento, vale, pero te vas. Voy a hacer esto y me voy a fijar herramientas, respiración, aquí, ahora, cuídate, mímate, quiérete, confianza en ti mismo, habla contigo en el espejo, 1000 cosas. Luego también hay muchos sentimientos de estos de tristeza y de rabia y demás que a veces nos llevan a pensamientos autodestructivos e incluso generando autolesión. Entonces, si esto te pasa, no te juzgues tampoco, hazlo consciente y piensa que nadie te necesita más que tú, porque hay alguien que tú necesitas para tú poder respirar. ¿Es tu pareja más importante que tú? ¿Tus propios hijos son más importantes que tú? No, para que tus hijos estén bien, para que el resto esté bien, tú tienes que ponerte primero, elegirte a ti mismo primero, no desde el ego, desde una conciencia, porque si tú no estás bien, lo vas a reflejar en tu exterior y el resto no va a estar bien porque te va a percibir que no estás bien. En el tema que hablábamos antes de la autolesión, si hay algunas personas que están, pues con problemas de alimentación, como bulimia, como anorexia, o autolesionarse físicamente, cualquier tipo de acción autodestructiva, lo que hay que hacer es despertar la sensación de amor y empatía en ti. Porque eso va a hacer que estés empático, que sientas empatía contigo mismo. Te tienes que ver desde fuera. Tú tienes tu dualidad, tienes tu parte femenina y tu parte masculina. Entonces, si tú no has tenido esas figuras en tu infancia, ahora tienes que tomar responsabilidad y verte como tu propio padre y tu propia madre. Y si estás en estas circunstancias, verte desde la empatía, el amor, que son todas estas herramientas que hemos estado hablando antes. Estás haciendo lo que tus padres harían por ti, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿cómo despertamos el amor y la empatía cuando sentimos estos pensamientos de autodestrucción o de autolesión, ¿no? Llamémoslo así, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿qué te gustan? ¿Los vídeos de cachorritos? De niños pequeños que hacen gracia o que son muy tiernos, o también estos vídeos que ahora hay muchos. Pongo vídeos como pueden ser películas, como puede ser tu animalito pequeño haciendo el tonto contigo, pero bueno, pongo ejemplos para que podamos ver, ¿no? Algo que te genere empatía. Por ejemplo, estos vídeos que hay de cuando ayudamos al prójimo, que hay mucha gente que no les ayuda y llega alguien y al final les ayuda y pues se te cae una lagrimita, ¿no? Porque dices, jo, pobrecito, que no sé qué. O ves a los michis, ¿no? A los gatitos, a los perritos ahí tan monos, tan chiquititos. Y esto genera una empatía en ti, aumenta tu sensación de amor y entonces va a disminuir muchísimo los pensamientos de autolesión. Bueno, básicamente en el momento completamente. Entonces tienes que ponerte a hacer cosas o ver cosas o recibir información de cosas que te generen empatía y amor, ¿vale? Para no acudir a esta serie de... Y luego, eso mismo, confianza en ti mismo y decirte, no, esto te va a hacer daño y perdona, es mi cuerpo, es mi templo sagrado, yo no puedo hacerle daño a mi cuerpo. No, tengo muchas cosas muy bonitas que vivir. Esto es un momento, esto va a pasar, esto se va a transformar y yo voy a hacer que esto cambie y transformar esta situación. Genera un hábito de implantar estas herramientas, estos hábitos de ser consciente de cómo te estás sintiendo, ¿vale?
de no enfocarte en el problema mucho, porque aunque al principio tardes más, ¿no? Y el pensamiento sea más recurrente y venga, según vayas esto trabajando en ti, cada vez estarás enfocándote en este pensamiento menos y menos y menos hasta quitarle tu enfoque básicamente por completo. Entonces, este pensamiento negativo no genera, o genera una emoción negativa, pero tú trabajando todo esto lo que haces es lo neutralizas. Lo neutralizas para así posteriormente esta emoción no somatice en tu cuerpo con el tiempo, pues generando en los primeros estadios malestar, cansancio, procrastinar, 1000 cosas, y luego a más largo plazo una enfermedad, porque las enfermedades son emocionales, básicamente. Entonces, pues básicamente eres tu propio alquimista. La propia palabra alquimia significa cambiar un metal en oro, ¿no? Hierro, convertir el hierro en oro. Pues es convertir una emoción negativa, ¿vale? Un pensamiento y una emoción negativa, polarizarlo y convertirlo o neutralizarlo, dejarlo de manera neutra y enfocarte en otra cosa y cambiar la polaridad para estar en equilibrio y bien. Y esto es ser tu propio mago, tu alquimista. Y bueno, pues cambia la polaridad, cambia el enfoque y modificarás tu energía para vibrar muy, muy alto. Así que bueno, espero que podáis utilizar estas pequeñas herramientas, estos pequeños consejos para cuando estemos en circunstancias que nos incomodan, nos ponen tristes, nos enfadan, que sepamos gestionar en nosotros mismos dentro estas emociones, porque al final, como es adentro, es afuera. Muchas gracias. Un besito a todos.